Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra. Quiero compartir en unos pocos minutos un mensaje que me puso el Señor compartir con ustedes. Tiene que ver cuando tomamos decisiones al margen de la voluntad de Dios. O sea, cuando tomamos decisiones aún sabiendo que no es la voluntad de Dios. Cuando tomamos decisiones que están explícitas en la palabra de Dios, hay consecuencias. Y hay situaciones que pasan en la vida de nosotros, pero también cuando tomamos decisiones, cuando tomamos buenas decisiones y sabias decisiones, porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que lo hagamos y esperamos, aprendemos a esperar y sabemos hacer las cosas en términos de Dios, en términos del Señor, entonces las cosas van a ser muy diferentes. Y voy a poner dos ejemplos aquí. De un ejemplo de desobediencia y un ejemplo de obediencia, un ejemplo de desobediencia y sus consecuencias y un ejemplo de obediencia y las consecuencias que trajo. Y entonces van a tener ahí en la pantalla, no vamos a leer estos versículos, no los busquen en su Biblia todavía, yo les voy a dar el pasaje que vamos a leer completo. En Génesis capítulo 1, versículo 28, es el versículo que vamos a tener ahí. Génesis 1:28, acuérdense lo que le dijo Dios a Adán y Eva. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y dice algunas otras cositas más. Voy otra vez. Los bendijo Dios a Adán y Eva cuando los hizo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esa fue la orden de Dios. Entonces, esa fue la ordenanza de Dios. No se queden en un solo lugar, llenen la tierra, multiplíquense, Adán y Eva, tengan chiquitos. Eso es lo que les estaba diciendo. Y luego dice Génesis capítulo 9, versículo 7, después del diluvio, había que volver otra vez a empezar, porque toda la gente de ese tiempo, por su desobediencia, murieron en el diluvio y solo quedó Noé y su familia. Entonces la ordenanza luego fue para Noé y sus hijos, su familia. Les dijo: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Pero nuevamente el ser humano se vuelve a rebelar contra Dios después de eso, contra la voluntad de Dios, y decide hacer planes para establecerse en un solo lugar. Vamos a quedarnos aquí, que nadie nos diga a dónde ir o que nos vayamos de aquí. Aquí estamos muy bien, dijeron. Y se rebelaron así a la voluntad de Dios. Eso fue en Génesis 11. Génesis 9:11 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, les dijo Dios a ellos. Ahora vamos al capítulo 11, sí, búsquelo en su Biblia, capítulo 11, porque está aquí lo que pasó después de eso. Noé y su familia salieron, empezaron a multiplicarse, pasaron cientos de años, se multiplicó la descendencia de ellos, empezaron a crecer. Pero aquí nos dice qué fue lo que sucedió. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Note eso, una sola lengua, es un solo idioma y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Aquí dice en esta Biblia, entre paréntesis, compárese con el hebreo Balal, que significa confundir, eso es Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra el Señor. Ok, hasta el versículo 9. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vemos lo que sucedió aquí. La voluntad del Señor es que hubiera una sola lengua y hablaran unas mismas palabras. Esto siempre quiso Dios. Esto es sinónimo de estar de acuerdo. Lo sabemos porque la confusión de las lenguas vino a causa de su desobediencia y vino como un juicio. Tanta lengua o diversas lenguas o géneros de lenguas vino por causa de su desobediencia, pero eso no estuvo en la mente de Dios siempre o desde el principio. Entonces, observando esta generación o este ejemplo de la generación de Babel, preguntamos cosas como ¿qué los llevó a eso? ¿Qué los llevó? Ellos querían hacer su propia voluntad, lo que sucedió desde el principio con Adán y Eva. Dios les había dado algunas instrucciones y les dijo, no coman de este árbol, el día que de él coman, morirán, ciertamente morirán. Cambiaron todo un bosque de bendiciones y un árbol especial, el árbol de la vida, el que les daba la vida, por un árbol que les iba a dar muerte. Se rebelaron contra Dios y quisieron hacer la voluntad de Satanás cuando llegó a seducirlos y a engañarlos, diciéndoles que Dios no tenía razón. Entonces el hombre quiso independizarse de Dios y eso es lo que está pasando aquí con la gente. ¿Qué los llevó a eso? Querer hacer su propia voluntad, desligados del Señor, independientes. Esa es la generación actual, una generación independiente que decide lo que más les gusta o lo que les produce placer. Esa es la generación de hoy y ha sido la generación de siempre. Lo que pasa es que hoy están legalizando esas desobediencias o esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, le están dando tinte de derecho humano y de legalidad, como legalizar el aborto, como legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y etcétera. Podemos hablar de otras muchas cosas más. La gente busca lo que más les conviene y buscan también lo que es pragmático. Pragmático es lo que es práctico, lo que les funciona. Si funciona, entonces dicen está bien, no importa lo que sea, pero no es así y no debe ser así. Incluso las iglesias han caído en estas cosas. Cuando las cosas se están haciendo mal, entonces Dios siempre desciende para ver qué es lo que pasa. Y lo vemos aquí en el pasaje. Dios descendió. Lo vemos en el relato de Adán y Eva. Así que fallaron, Él descendió. Llegó a llamarlos, a ver dónde estaban, qué había pasado. Porque Dios siempre, ese es el Dios que tenemos nosotros. Siempre que hay alguna cosa en nuestra vida que no esté bien y no esté caminando con la voluntad de Dios, el primero que va a llegar a buscarnos, el primero que va a llegar a llamarnos, el primero que va a llegar como misionero, porque Él es el primer misionero. Dios llegó al Edén a buscar al hombre y a la mujer para restaurarlos después de su desobediencia. Sin embargo, ellos querían negar lo que había pasado.
tuvieron miedo, se escondieron. No se esconda de Dios, no tenga miedo. Si usted está en alguna situación donde usted sabe abiertamente que está en desobediencia, sepa que Dios hace días anda detrás suyo para llamarle la atención, pero para que se vuelva a Él y poder restaurar todo lo que usted ha vivido que no está bien delante de Dios. Él llegó a buscarlos. Aquí, a Babel, descendió Dios y vio que se habían puesto de acuerdo. Así descendió Jesús del cielo para venir a buscarnos, para venir a llamarnos, para venir a invitarnos a ir a la presencia de Dios por los siglos de los siglos, para darnos vida eterna. Tenía que morir, tenía que pagar por nuestros pecados, pero lo que vino a hacer fue hacernos una invitación. Vamos, yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Sí o no que le dijo eso a los discípulos? Y a cualquier discípulo que esté aquí, nos vino a invitar a ir a su reino, a ser parte de su reino. Pero entonces Dios vio que se habían puesto de acuerdo para mal, no para bien. Estaban empeñados en su necedad. ¿Qué tirada con eso? Porque cuando el ser humano se empeña y se ponen de acuerdo en hacer algo malo, lo llevarán a cabo a como dé lugar. Si no es que Dios viene a intervenir el asunto con algún juicio, como pasó aquí en Babel. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando Dios envió a su mensajero aquí a este mundo, porque estaba patas para arriba, todo terminó en juicio. El juicio de Dios cayó sobre Cristo. Cristo sufrió el castigo del pecado y del pecador para que no cayera sobre todas las generaciones de Cristo para acá. Cayó sobre él. Y así pasó aquí. Vino un juicio. El juicio fue la confusión de lenguas ahí en ese lugar. ¿Qué consecuencias trajo? Confusión. Porque siempre que estamos haciendo cosas mal delante de Dios, entramos en confusión. Nos enredamos, ya no sabemos ni qué pensar, no sabemos qué está pasando. Por eso el Señor dijo, descendamos y confundamos el asunto aquí, porque las cosas se están desviando, están yendo por otro lado. A veces estamos haciendo nuestra propia voluntad y Dios tiene que producir incluso esa confusión. ¿Qué es lo que necesitamos? Ponernos a cuentas con Dios, volvernos a Él y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué ha pasado? Y arrepentirnos, arrepentimientos, cambiar de vida. Pero a veces el hombre se pone duro y Dios tiene que traer la cosa a la fuerza. Porque si somos hijos de Dios, viene la disciplina de Dios para hacernos, para encaminarnos, para hacer las cosas, que hagamos las cosas que Él dice, o se hace, dice Dios. Porque Dios tiene planes con nosotros y somos sus hijos. No se entendían entre ellos y eso es lo que pasa. Empieza confusión cuando andamos lejos de Dios, cuando estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Hermanos, ni siquiera nos ponemos de acuerdo, ni con nosotros mismos, y menos en la familia, y menos en el trabajo, y empieza una confusión en todas las cosas que hacemos, como pasó aquí. Tuvieron pérdida, hay pérdida cuando no hacemos la voluntad de Dios. Perdieron los ladrillos, perdieron el trabajo que hicieron, perdieron el tiempo, perdieron las familias, porque no sabemos. No dice ahí que unas familias se fueron por aquí juntitas y otras por allá. No, hubo confusión de lenguas ahí y unos se agarraron por un lado y otros se agarraron por otro. Tuvieron que dejar aún a sus familias. Dios les paró el proyecto. Yo no sé si aquí a alguien el Señor le ha parado el proyecto. Y si no se lo ha parado y es un proyecto que está desobedeciendo a Dios, o que no está haciendo la voluntad de Dios, o que usted lo está haciendo en una vida de desobediencia, yo le aconsejo que mejor pare el proyecto usted antes de que se lo paren. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy o a quién le está hablando el Señor. Pero no hay nada mejor que poner todas las cosas delante del Señor en obediencia a Él y caminar en obediencia a Él. Fueron esparcidos a la fuerza, no voluntariamente. Si no se hace voluntariamente, a veces somos obligados a hacer las cosas. Pero gracias a Dios hubo un acontecimiento a partir del cual comenzó la reunificación de la humanidad dispersada y vino a través de Jesucristo.
porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en Babel. En Babel hubo una confusión. Empezaron los diferentes idiomas del mundo y no se pusieron de acuerdo. Pero vemos otro acontecimiento en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2. Y yo le voy a pedir que busque Hechos capítulo 2. Mejor busque el capítulo 1 para que veamos algunos detalles ahí, que es la contraposición o la antítesis de Babel. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, busque Hechos capítulo 1, en el versículo 4 en adelante. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo Jesús a los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora lea el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estas cosas son las que estaban haciendo los discípulos antes de Hechos 2. Estaban orando. La iglesia es la antítesis de la generación de Babel. Dios ahora quería hablarle al mundo entero en un idioma, en el idioma del reino de los cielos. Por eso en Hechos capítulo 2, los discípulos recibieron un milagro, poderoso milagro de parte de Dios. Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. No es un idioma o no es un lenguaje incomprensible. No, eran idiomas que la gente que estaba ahí de diferentes lugares les oían y les entendían lo que decían, porque cada uno oía. Hablaba las maravillas de Dios. Lo que Dios estaba haciendo era revirtiendo el milagro, el juicio que había pasado en Babel, y ahora le está hablando a esta nueva generación y está diciendo: ahora el evangelio va a ser predicado, las buenas nuevas, mi voluntad, a todo el mundo en su propia lengua. Y vamos a hablar todos la lengua del reino de los cielos, porque eso es lo que deseaba el Señor, o desea el Señor. Un gran milagro, el Espíritu Santo. Pedro no hablaba un idioma y por un milagro comenzó a hablar en aquel idioma. San Juan no hablaba un idioma y por un milagro empezó a hablar ese idioma, y así cada uno de los apóstoles. Ese es el milagro del don de lenguas que pasó aquí en Hechos 2, que por lo menos se mencionan 14 lugares diferentes que oían cómo les hablaban en su propio idioma, en su propia lengua, las maravillas de Dios. Pero esta fue una generación nueva de gente obediente, gente que quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estaba haciendo la iglesia antes del descenso del Espíritu Santo? No estaban como en Babel, estaban poniéndose de acuerdo aquellos en Babel. ¿Qué hacemos? No hagamos la voluntad de Dios, lo que nos dijeron, que nos dispersemos y todo. No, quedemos aquí, hagámonos un renombre. Dice por ahí en otra versión, voy a leerles porque saqué aquí unas fotos de varias versiones. Dice en Génesis capítulo 11, el versículo 4, dice así en la Nueva Traducción Viviente: entonces dijeron allá en Babel: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Que lo que tenían en mente ellos, no ser dispersados.
En la Biblia Dios habla hoy, dice, después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. En la nueva traducción, en la traducción del lenguaje, el lenguaje actual, dice así, construyamos, así que dijeron unos a otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Pero ahora Dios quiere que la iglesia se vaya por todo el mundo. Jesús acaba de decirlo ahí. Vayan, prediquen la palabra, van a ser llenos del Espíritu Santo para que vayan, y el Espíritu Santo los va a capacitar con poder para que vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, hablando las maravillas que ha hecho Dios por el mundo entero. Estamos hablando de la muerte de Cristo por todos, y eso es lo que quiere Jesús de su iglesia. No que entremos en desobediencia, queriendo ser independientes, queriendo hacer nuestra propia voluntad, porque vamos a terminar en confusión. Si la iglesia quiere caer en confusión, pues quédese calladita, no le hable a nadie de Cristo. ¿Qué estaban haciendo entonces? Estaban orando, primero esperando. Quédense en Jerusalén y esperen la promesa. Lo primero que estaban haciendo es esperar. No se desesperaron, porque no hay nada peor, hermanos, que no esperar. Hemos hablado de esto, hemos predicado de esto muchas veces. Esperemos el tiempo. Esperemos el tiempo para abrir un negocio. Esperemos el tiempo para casarnos bien. Estoy hablando de casarse en el momento que Dios, en el momento perfecto, en el momento de Dios, con la persona indicada, porque también tenemos especificaciones en la Biblia para saber con quién nos vamos a casar, con quién nos vamos a aliar también para hacer un negocio, para poner para montar un negocio, etcétera, tantas cosas, para comprar una propiedad. Hay tantas cosas que dice Dios en su palabra que por no esperar, a veces entonces cuando nos damos cuenta estamos hasta el cuello, con una deuda que no podemos pagar o con situaciones difíciles, aliados con socios impíos que no conocen a Dios, que no respetan, que no pagan impuestos, que quieren hacer las cosas por debajo, etcétera, tantas cosas, con un esposo que no es creyente, que no quiere ni venir a la iglesia, pero quise casarme con él, o viceversa. Tantas cosas que pasan por no hacer caso a lo que dice Dios en su palabra y no saber esperar. La iglesia estaba esperando la promesa del Padre, que viniera el Espíritu Santo. Mientras esperaban, ¿qué hacían? Oraban. No podemos dejar de orar, porque cuando estamos esperando, incluso las cosas que no están bien se alinean esperando y orando. Dios nos va a dar dirección. Luego, dice la palabra de Dios, que mientras esperaban, oraban y también se congregaban. Estaban todos juntos, unánimes, porque también cuando nos congregamos nos apoyamos, nos estimulamos al amor, a las buenas obras, nos aconsejamos, oramos unos por los otros. Por eso es tan importante. Dios diseñó la iglesia para que esté junta, no para que esté dispersa. Dios diseñó a la iglesia para que seamos una familia y hablemos todos un mismo idioma, el idioma del cielo. Lo que pasa cuando nos unimos en yugo desigual es que yo no puedo hablar el idioma de Dios, del reino de Dios, la palabra de Dios con una persona que es de las tinieblas, ¿verdad? Una persona que no tiene a Cristo, no es del reino de la luz, aunque sea la Madre Teresa, la persona más buena del mundo. Va para el infierno si no se convierte a Cristo y entra al reino de Dios. Si no nace de nuevo, no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Eso se lo dijo Jesús a un padre Tereso, mejor dicho, de ese tiempo, a Nicodemo. Un hombre así, judío, muy bueno, le dijo: no, Nicodemo, usted no puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo, si no nace de Dios, si no se convierte a Cristo. Puede ser la persona más buena del mundo, que bueno, se va a ir para el infierno porque
no creyó en el sacrificio de Cristo. Entonces yo no puedo comunicarme con una persona de esas, no puedo orar con él, no podemos sentarnos a compartir la palabra, no podemos entendernos, no pueden andar dos juntos, dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si él le dice a ella, no, vaya usted a la iglesia, yo me quedo lavando el carro. Vaya usted a la iglesia, yo me voy a andar en bicicleta o me voy al partido de fútbol. Para él es normal, o viceversa. Es normal porque no conocen a Cristo. Entonces yo no me puedo unir con una persona, necesitamos estar juntos, estar de acuerdo, haber nacido de nuevo los dos. Por eso es que también, hermanos, necesitamos congregarnos juntos, venir a la iglesia, para que en familia traigamos a los niños y los niños empiecen a conocer a Cristo desde que están creciendo y entonces acepten a Jesús como su Señor y Salvador también. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? Termino con esto. Hay resultados que ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos. El resultado fue, primero, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar a la gente en su propia lengua acerca de la voluntad de Dios. Las lenguas no vinieron para confundirlos ese día, sino más bien las lenguas que Dios les dio a los apóstoles vinieron para aclararles el panorama a la gente, para predicarles el evangelio de Cristo. Hubo entonces claridad y no hubo confusión cuando hacemos la voluntad de Dios, como la iglesia del libro de los Hechos. El Espíritu Santo los dirigía. Yo no sé si ustedes han leído el libro de los Hechos, pero el que dirige, el dueño de la iglesia es el Espíritu Santo. Ese es el que los llevaba a la mano, les decía, apártenme a estos para el evangelio, para la obra que los he llamado, no vayan a ese lugar, no vayan a aquel, vayan a aquel otro. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos, que todavía no se ha cerrado el libro de los Hechos, todavía nosotros estamos viviendo el libro de los Hechos, es el que los dirigía. Pero si la persona anda en desobediencia, va a andar en confusión, no va a haber claridad, no va a andar haciendo la voluntad de Dios. Por supuesto, no va a ser llena el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los dirigía, recibían la bendición de Dios, hacían milagros, Dios los acompañaba y hacían grandes cosas en el nombre del Señor. Eran usados por Dios. Eso pasó con esta generación, en contraposición de la generación de Babel desobediente. Entonces, cuando queremos hacer las cosas al margen de la voluntad de Dios, hallaremos solo eso: confusión y desacuerdo. Confusión y desacuerdo. Pérdida, fracaso de nuestros planes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues andar según la generación de Pentecostés, como anduvieron ellos. Por eso es bueno que usted hoy esté aquí, para que oiga esta palabra, se la reciba para usted y también se la enseñe a otros que quieren que Dios los bendiga haciendo sus propios planes. Acuérdense Jesús cuando habló aquella parábola de construir la casa sobre la roca o construir la casa sobre la arena. ¿Qué les dijo Jesús? ¿A qué compararé esta generación? Dice Jesús. Dice, aquel que oye mi palabra y la pone por obra, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre una base firme, es lo que estaba diciendo Jesús. El que oye mi palabra y la pone por obra es como el que edifica su casa con un buen fundamento. Vienen los ríos, o sea, vienen los problemas, vienen las tempestades, viene el viento, viene cualquier cosa y la casa se mantendrá firme, permanecerá ahí, firme para siempre. Pero ¿a qué compararé el que anda en desobediencia? Dijo Jesús. Lo compararé a aquel que hizo su casa sobre la arena, la edificó sobre lo que está más superficial. Vino el río, vinieron los vientos, vino la tempestad y fue grande su ruina, dice Jesús. Entonces no podemos pedirle a Dios que bendiga mi casa
si la estoy edificando sobre la arena. No puedo edificar sobre la arena y pedirle a Dios que me le bendiga, que bendiga mi vida. No puedo andar lejos de la voluntad de Dios y pedirle al Señor que me vaya bien. Si ese es el mensaje en toda la Biblia, cada rato lo vemos. Si me dejan, yo los dejaré. Si se apartan de mí, yo me apartaré. Pero si me buscan, pues yo me manifestaré a ellos. Eso dice el Señor. Yo quiero ser de la generación como la generación del libro de los Hechos, la generación de Pentecostés. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero estar siempre en oración. Quiero estar siempre congregándome. Quiero estar siempre ahí buscando, esperando y haciendo la voluntad de Dios para que se manifiesten en mí las maravillas de Dios y a través de mí. Yo no quiero confusión en mi vida como en Babel. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué le parece si usted ora al Señor? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de Cristo y a través de su obra, Señor, ahora nos estás unificando, Señor. Nos llamaste a un reino y ahora te entendemos tu lenguaje, Señor. Ahora nos envías, Señor, pero no por juicio. Ahora nos envías, Señor Dios, a hacer tu voluntad, a ir a todas esas naciones que se formaron luego de Babel. Nos envías, Señor Dios, a llevarles las buenas nuevas, a llevarles tu palabra, Señor. Y resulta, Señor Dios, que ahora entendemos que mi misión más grande puede estar a la vuelta de la esquina, Señor, de mi casa. La misión más importante de mi vida puede estar a 1 kilómetro, puede estar en mi trabajo, ahí con mis compañeros de trabajo. La misión más importante de mi vida, Señor Dios, es llevarles el Evangelio de Cristo en la lengua de cada uno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero andar en obediencia a ti.